Amigos, Sí. tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Sociedad Geográfica de Lima en este nuevo martes geográfico. El día de hoy, para honrar la importancia que tiene un departamento o una región de nuestro amado país, me refiero a Madre de Dios. Como cada martes, nos sentimos muy orgullosos de la calidad de nuestros ponentes para el día de hoy. Queremos también presentar los saludos y agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, institución amiga de la Sociedad Geográfica de Lima y que año a año viene colaborando con este esfuerzo de llevar conocimiento al público que cada semana se junta en búsqueda de conocer un poco más de nuestro país. En este año en particular y súper especial que representa nuestro año de bicentenario. Muy bien, permítanme hacer la presentación de nuestro conferencista principal. Me refiero al señor Joe Keckling, quien fundó Incaterra en 1975, empresa pionera del ecoturismo y desarrollo sostenible en el Perú, premiada con el Global Vision Award en el 2020 de la prestigiosa revista Travel and Leisure, con el objetivo de difundir los valores culturales y naturales del Perú. Incaterra trabaja bajo un enfoque holístico, produce investigación científica como punto de partida para la conservación de la biodiversidad, la educación y el bienestar de las comunidades locales. Como presidente de la ONG Incaterra Asociación, Joe Keckling ha patrocinado inventarios de flora y fauna desde 1978, definiendo las áreas naturales donde se encuentran los hoteles Incaterra, el bosque amazónico de Madre de Dios, el bosque de nubes de Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas, la ciudad de Cusco y la zona marino-costera de Cabo Blanco. Ganador del premio Pure en 2015 por su contribución al turismo vivencial y considerado por la AACSB en su lista de los 100 líderes influyentes. Joe Keckling también es presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú, vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur y miembro emérito del directorio de Conservation International con sede en Washington, D.C. Muy bien, Joe, te invito a iniciar tu presentación y a la señorita Flor, que siempre nos ayuda en estos eventos, por favor, compartir la pantalla para que podamos empezar. Bienvenido, Joe. Gracias. Quisiera enfatizar que soy peruano, que mi padre lo fue, mi abuelo lo fue. Mi bisabuelo vino al Perú en 1852. Mi abuelo fue teniente de Estado Mayor en el conflicto del Pacífico. Y el tío de mi papá fue el que continuó el trabajo de Carlos Fermín Fiscarral en Madre de Dios, Ernesto Rivero. Tenemos acá una lámina que nos dice en el lado superior derecho Smithsonian. ¿Por qué Smithsonian? Porque Smithsonian es nuestro socio, estamos asociados, tenemos un convenio de trabajo conjunto desde hace varios años y es quien valida todo lo que se presentará en estas láminas, que fueron hechas con otro propósito, como lo dice a la izquierda, pero que son relevantes para entender qué cosa es lo que debemos tratar de hacer en Madre de Dios. ¿Cuál es el problema? A la vista está que el doctor Tom Lovejoy bueno, ya se jubiló, ahora está en la National Science Foundation, fue el representante personal de la presidencia del presidente de los Estados Unidos durante varios términos, empezando desde Ronald Reagan hasta el año pasado. Él hizo un análisis y sigue trabajando sobre Madre de Dios y salió con esta frase, esta oración,
El futuro de la Amazonía depende de Madre de Dios. ¿Qué quiso decir? Es que la génesis de la biodiversidad, que es el término que se supone que él acuñó, depende de Madre de Dios. Madre de Dios, 84.000 kilómetros cuadrados, ha sido dividido por 3 intervenciones humanas en los últimos recientes años. Y eso ha interrumpido el flujo genético. Y el final de esta iniciativa es restaurar ese flujo genético. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, vamos a ir un poquito rápido. Hay láminas que son, esta la podemos pasar, pues es el compendio. Esto también lo pasamos, por favor, Hugo. También esto es por qué Madre de Dios en particular, y si vemos todo este es el corredor Vilcabamba-Amboró, esto es lo que la situación actual nos lleva a una destrucción acelerada, violenta, por causa de la carretera. Hasta antes de la carretera, cuando llegamos a Madre de Dios en el año 73, el, y empezamos a trabajar ya formalmente en el año 75. El Madre de Dios, 84.000 kilómetros cuadrados, quiere decir 1,5 veces Costa Rica. Se supone que tendría unos 16.000 pobladores en esa época. Estaba deshabitada. Desde entonces, y ahora último con la carretera interoceánica, ha sucedido este terrible impacto ambiental. Pasamos, por favor. Esto es un análisis que es bastante preciso en algunos puntos, pero bastante abierto en lo que lo podemos pasar. Ven ustedes abajo, y esto de acá, este libro, no, pasa por favor, ya. Este libro que es El futuro de Madre de Dios, está en inglés y castellano, lo pueden bajar. Creo que son $16 en internet, está Smithsonian. Es la primera vez que Smithsonian Institute, del gobierno federal, agencia, publica un diagnóstico sobre lo que pudiera ser. Y quien lo dirige es Francisco Dalmayer. Francisco Pancho está muy involucrado con este angustioso problema de ver qué hacemos en la práctica, no hablando, no estudios, sino realidades. ¿Qué podemos hacer para que en 25 años no se haya hecho esta cantidad de islas que haría que la conectividad de esa génesis que mencionó Tom Lovejoy efectivamente se pierda y que entonces se pierda el paisaje? Lo que tenemos como responsabilidad nosotros peruanos y todos los que trabajamos en el Perú es buscar que se mantenga esta región de génesis. Es bastante grande lo que implica esto, la génesis del quizás 40% de la biodiversidad de la cuenca amazónica que estaría naciendo en Madre de Dios. Pasamos, Hugo. Esta es la iniciativa, es mejorar bueno, estamos 45 años, como lo dice ahí, trabajando activamente en lo que mencionamos. ¿Qué cosa es lo que estamos buscando que se realice? Y después entramos a un poco más de detalle en la parte derecha. Es que en base a un capital semilla que se ha realizado durante estos 45 años de investigación, podamos efectivamente inducir a la inversión de determinados socios y actividades que ya están eh, parcialmente identificadas y también conseguir la inversión que os dije abajo a la derecha de este fondo de inversión de reforestación que es Campbell, que ellos están dispuestos reiteradamente dicho a invertir estos 50 millones de dólares. Pasamos. La visión es que
que en el fondo es repetición escrita de lo que ya es conocido, los problemas que tenemos, y la misión es tratar de realizar algo que mitigue estos problemas. Pasamos. Este es el majestuoso río, el Bajo Madre de Dios, de Puerto Maldonado hacia la frontera con Bolivia. Retos, restaurar la conectividad genética. Es un término, es un concepto, es un enfrentarnos a una novedad de mirar así lo que significa la presencia humana, la presencia negativa humana, y tratar de revertirla a lo positivo. ¿Y cómo es que se puede revertir? Es creando trabajo que permita que quienes entraron por necesidad puedan continuar y progresar y mejorar su calidad de vida por medio de inversiones, tanto el sector público, el sector privado, como la confluencia de ambos, para poder desarrollar mediante la investigación el desarrollo apropiado. El desarrollo sostenible quiere decir que se trate de mantener hacia el futuro, se sostenga hacia el futuro lo que es lo original. Bastante difícil, pero ahí vamos. Sigamos, por favor. Estas son las instituciones, podemos resaltar acá con National Geographic, llevamos muchos años trabajando juntos, con el Laboratorio de Ornitología, con Smithsonian, el reforestador amazónica definitivamente es Felipe Keckling, mi sobrino nieto, es el que está trabajando activamente, y así AGE también, Virgilio, el restaurante Virgilio, y bueno, y podemos pasar. Seguimos. Esta es la línea de tiempo. Muchas secuencias de eventos acá como para leerlo todo, pero podemos resaltar que en el 75 fue que iniciamos nuestra presencia como albergue, que ese albergue tratamos de, al encontrarnos con este paisaje magnífico, dijimos cómo hacer que el paisaje efectivamente se pueda mantener como paisaje. Y eso nos llevó a los inventarios. Los primeros inventarios los hicimos con el apoyo de la Universidad de Berkeley, con el presidente de la Academia de Ciencias de California, en que les pagamos todos los gastos para que ellos vinieran acá, incluido el pasaje, incluido todos los gastos, a hacer lo que ahora se llama un Rapid Assessment Program, una evaluación rápida. En ese tiempo fue una novedad. Tuvimos con Mark Duroyani y Carlos Ponce, que estaban en el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Forestal y Fauna, conseguimos la primera concesión, que era una concesión ecológica con fines turísticos. Fue una novedad. La primera que se dio en el Perú. El concepto es que por medio del turismo, o sea, una actividad económica rentada, se pudiera hacer el mantenimiento de una zona de influencia, quiere decir conservación. ¿Conservación en base a qué? A investigación. ¿Investigación qué es? Inventarios. Inventarios para definir términos. ¿Qué cosa es lo que hay en el sitio? Sabiendo lo que hay en el sitio, podemos decir que efectivamente se pueda comparar en la línea del tiempo qué cosa es lo que existió ahí en el principio y cuál es el impacto de la presencia humana, digamos, positiva, que es la de menor impacto y mayor capacidad de creación de empleo, que es el ecoturismo, que es también un término relativamente nuevo. Hicimos en el 89 el primer estudio de carbono neutro. Entendamos que el carbono neutro es quizás la nueva variable económica más importante de esta década. Miremos el carbono neutro en
pocos días ya Incaterra, en conjunto con AGE, en conjunto con Iniciativa Verde y la Municipalidad de Machu Picchu, estamos presentando el programa de mantenimiento de Machu Picchu bajo el esquema de carbono neutro, con certificación, apoyo de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Turismo. En el 89 empezamos el programa Biotrop. En el 2001 se publica este libro que se menciona ahí, que es la vida de anfibios y reptiles, en la Universidad de Cornell, en que dice que este libro es la línea de base contra la cual serán comparados todos los futuros estudios de anfibios y reptiles, inclusive otros organismos de toda la Amazonía o Amazonia. En el 95, E.O. Wilson. E.O. Wilson es considerado el padre del término ecología, con John Tobin de la Puente, peruano, hoy día profesor en la Universidad de Cornell. Hicimos el estudio sobre las hormigas. Entendamos que hormigas es el mayor generador de riqueza natural porque hacen la decomposición. Las hormigas son quizás lo más importante que tengamos en la selva. Y nos dieron el récord de eso, de mayor número de hormigas. En el 2001, el fondo del Banco Mundial, el Global Environment Facility, hace el primer préstamo en su historia a una institución privada, que en realidad pasó luego a ser una donación. Y con ello construimos un sistema de puentes colgantes a 30 metros de altura que permite conocer cómo es el mundo de arriba. Normalmente la investigación se hace en tierra firme. El mundo de arriba es bastante distinto y para ello la facilidad de permanecer arriba es lo que estábamos buscando. Con John O'Neill, en el 2001, donamos Inglaterra Asociación el pabellón de aves al Museo de Historia Natural. Luego con el Jardín Botánico de Missouri hacemos lo mismo con el pabellón de flora en el Museo de Historia Natural. En esa época teníamos el patronato del museo, por medio del cual apoyábamos bastante la investigación del museo. Y podemos seguir en distintos momentos que han sucedido. En el 2007, el libro La Flórula de la Reserva Ecológica Incaterra, con 1.266 especies de plantas vasculares dentro del ámbito de una empresa, lo cual es muy alto, absolutamente muy alto, y está debidamente documentado con todos sus holotipos en Missouri Botanical Garden. Hicimos para el manejo de aves, el conocimiento de las aves, hicimos varias veces una competencia mundial de los ornitólogos para que compitiendo entre ellos el encontrar el número mayor de aves, podíamos estar validando de una manera pragmática los inventarios de aves. Incaterra maneja siete sitios, 7 albergues, y está trabajando también en Cabo Blanco. Si sumáramos la cantidad de aves que se pueden ver desde la estancia en Incaterra, vendría a ser 24 o 25 menos que todo Costa Rica. Esa es la importancia del trabajo de observación de aves, que esperamos que sea un nicho que permita desarrollar en el Perú mayor cantidad de áreas de conservación para las especies endémicas. Si pudiéramos, y es lo que buscamos, llegar a ello, estaríamos haciendo un buen manejo
del hábitat peruano para las especies endémicas. Con Ramaz, Reforestadora Amazónica, hemos hecho un sistema muy particular que para mitigar y reducir la posibilidad de invasión, de continuidad, hicimos unos linderos con sembrando especies nativas de árboles para que se demostrara que la propiedad estaba viva. Lamentablemente, las fuerzas sociales siguen avanzando. En este momento estamos con un problema de deforestación en áreas que están dadas en concesión a nosotros. Con el Smithsonian, en el 2015, empezamos formalmente este trabajo que estamos presentando, teniendo ya antes un trabajo conjunto de manejo, investigación y manejo de osos, en que lo manejamos desde Machu Picchu. Ahí estamos desde el 2001, Caterra, trabajando con osos de anteojos. Bueno, y podemos pasar por varios importantes. Con AGE en Machu Picchu hemos hecho el manejo conjunto con la municipalidad de la mitigación de los efectos de la basura, que es un gran problema que tenemos que enfrentar en distintos sitios del Perú. En Machu Picchu hemos sido exitosos, ahora estamos entrando a trabajar con la alcaldía provincial del Cusco. Bueno, pasamos porque se nos va el tiempo. Gracias. Estos son, eh, el, durante estos 45 años hemos hecho, por un lado, en los inventarios, que es entender qué cosa es lo que hay, y curiosamente, este año 2021, la curva de conocimiento ha sido validada, que continúa ascendente con la publicación de una especie nueva para la ciencia, que es una serpiente con el nombre de Incaterra, un honor que nos han hecho. Y es curioso que quienes publican son PhDs que vinieron con sus alumnos, pero estos PhDs vinieron como alumnos de otro PhD que vino también como alumno de Bill Dullman, el presidente de la Sociedad de Herpetofauna de Estados Unidos, con quien hicimos el libro de Herpetofauna publicado por la Universidad de Cornell. O sea, son 4 generaciones de científicos que están trabajando con nosotros. Tenemos el laboratorio de secuenciamiento genético. Es un esfuerzo muy particular. Está en la selva, es portátil, es de manejo, bueno, ahora con la pandemia lo hemos tenido que interrumpir, pero estábamos tratando de pasar, o pasando en efecto, al nuevo tipo de inventario, que es el código de barras. Y que durante estos años hemos hecho pruebas, distintas pruebas de qué cosa es lo que, teniendo el inventario, la secuencia lógica es sabiendo qué hay, cuánto hay, cómo hay, para qué hay. Y ahí hemos encontrado algunos usos de recursos silvestres que pudieran ser beneficiosos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas migrantes que están entrando. Sigue, por favor. Estos son los corredores. Sí, traten ustedes de bajar este libro del Smithsonian, porque es un diagnóstico terrible, claro, hecho por el Smithsonian, sobre qué cosa es lo que está sucediendo en Madre de Dios, nuevamente en la génesis, en la mayor concentración de génesis de la cuenca amazónica, qué está pasando y hacia dónde va la tendencia, o sea, de lo que si no hiciéramos algo, pudiera pasar. Todo esto es parte del gran corredor Vilcabamba a Moró. Pasas.
Bueno, las metas de Aichi, definitivamente estamos bien alineados con ellas. Cumplimos como Incaterra Asociación con prácticamente todas las metas de Aichi, de acuerdo a un estudio que hicimos como auditoría interna. Pasamos, por favor. Esto es el manejo territorial que está sucediendo, y lo que buscamos es que la margen norte del río Bajo Madre Dios. A la izquierda tenemos Puerto Maldonado, donde hay una gran presencia humana dada por la carretera que está en la parte izquierda, y esa carretera, como vemos, los asentamientos humanos están avanzando muy rápido. Ya tenemos alianzas con las cuales contamos como un área de manejo, de mejor manejo posible para restaurar el conjunto de este río. Son casi 50 kilómetros. Pasamos. Bueno, esto es repetir algunos de los conceptos que hemos conversado. Pasamos nomás. La secuencia de actividades es también consonante con lo que ya está dicho. Pasamos. El propósito del manejo territorial con desarrollo mediante el desarrollo sostenible es bastante difícil en la práctica. Podemos referirnos a muchas actividades previas de estos 45 años y tratar de entender de qué estamos hablando para poderlo poner en práctica. Una mirada rápida les dice a ustedes todo lo que esto significa, incluyendo la propuesta de hacer un manejo de minería sostenible con nuevas formas de trabajo, y que al final lleve a la mitigación a cambio climático, al manejo territorial para que haya una preservación del carbono, que sea una zona de carbono neutro y que tenga un valor económico por ello. Pasamos. Estos son algunos programas pilotos. El aguaje, hay varios aguajales en la zona, es el mayor monocultivo. El grupo AGE está haciendo un muy buen trabajo de introducción de la bebida de aguaje por medio de Amazon en Estados Unidos, creando un mercado para el producto que se busca que desarrollara en esta zona. La castaña definitivamente existe, ya de existir, está muy bien protegida. También de qué manera podemos darle mayor valor. El cacao nativo, son 28 variedades de cacao que hay en la zona. Uno de los sitios de Incaterra es Concepción, antes llamado Fundo Concepción, ahora Hacienda Concepción. Hay 18 variedades de cacao sembradas en los años 50. Pasamos. Hugo. La palmera. ¿Cómo no hacer algo por la palmera? Cuando llegamos, y nuestro primer albergue se hizo y inauguramos en el año 75, construimos como era posible construir en esos tiempos en ese sitio, sin siquiera una motosierra, todo con hacha, machete, clavos, martillos, serrucho, y construimos como era la tradición. Y eso es lo que queremos mantener, que por medio de los conocimientos adquiridos de la tradición, que es el uso apropiado de la palmera como elemento constructivo principal, como parte de la arquitectura nativa, tengamos suficientes palmeras para que podamos mantener ese acervo cultural que es escaso hoy día, que es la arquitectura con materiales de la selva.
Los caracoles, el gran problema para las poblaciones es la proteína. En la costa tenemos la gallina, que se cría familiarmente, en la sierra el cuy, y en la selva no hay fuente familiar proteica. Entonces estamos en esta domesticación del churo, que es nativo de Madre de Dios y de otros sitios también, para que el churo llegue a pesar hasta 480 gramos. Eso es una fuente proteica muy importante. No hemos pasado todavía a tener reproductores nacidos en cautiverio, pero estamos trabajando, ¿no? Y especies nativas con Mater Iniciativa, con Virgilio, su restaurante, hemos hecho trabajos de incorporación de conocimiento de especies que puedan tener valor gastronómico. Pasamos. Eso, crear una frontera verde. Ojalá. Los que estamos escuchando esto, muévanse sus corazoncitos, porque tenemos el solo hecho de estar pasando por este entendimiento de las cosas que están sucediendo, quiere ser tomar responsabilidad. Hagamos algo, cada cual a su manera, cada cual hoy o mañana conforme a sus capacidades para hacer que efectivamente haya un desarrollo sostenible. Desarrollo quiere decir creación de riqueza, y sostenible que se sostenga, se mantenga, se conserve el hábitat original. Y conserve en muchos casos significa regresar a tener a fin de manejar lo que ya no está. Pasamos entonces. Monitoreo, aquello que no se pueda medir, no es permanente. Tratamos de crear las bases de monitoreo para que efectivamente lo que hagamos sea posible de ser registrado a futuro. Las buenas prácticas, ojalá el Perú entre a una etapa de disminución de corrupción. La corrupción lamentablemente se manifiesta de muchísimas formas y mediante las buenas prácticas podremos reducir el efecto dañino, que ya es casi una forma de vida para mucha gente, y adaptarnos a lo que es el nuevo mundo. La pandemia nos lleva a nuevos entendimientos ansiosos sobre qué cosa es el mundo y cómo deberíamos trabajar. En los programas de entrenamiento técnico, los programas, a tratar de hacerlo lo más pragmáticos posible. Se pasa, por favor. Acá, este es el Field Station, Incaterra Guides Field Station. Guides, guías, porque es el centro de entrenamiento de guías para los trabajadores de Incaterra. De los 7 albergues que tenemos, 4 son manejados, o sea, administrativamente manejados por personas nativas que desarrollaron sus conocimientos administrativos con nosotros y de ser guías han pasado a ser administradores. Eso les permite tener un mejor contacto con el origen, que es lo que tratamos, el origen ambiental, que es lo que tratamos de mantener. Pasamos desde los años tantos hemos tenido investigación continua, ahora ya tenemos un sitio permanente, agradable, para hacer investigación, ¿no? Esto está abierto para investigadores de todo el mundo. Seguimos. El laboratorio genético, de secuenciamiento genético, perdón, el aula, así, en medio de la selva, ustedes ven, es una malla que protege contra los mosquitos. Este es un
una reunión del Smithsonian, ahí está su logo en el centro, con gerentes de distintos países de Sudamérica, que es programas de inversión, que lo hacíamos cada año, 1 o 2 veces al año, para inducir a un mejor entendimiento de qué cosa es el ambiente de selva amazónica. Pasamos. Este es el propósito que estamos tratando de conseguir realizar, que por medio de un capital semilla tengamos una contrapartida de distintas fuentes cooperantes o de negocio, como es además, este grupo Campbell-Támesis ha venido, hemos tenido reuniones con distintas autoridades y fuentes financieras, y están ellos comprometidos a trabajar si es que se lograra hacer este gran, difícil programa de la recuperación del paisaje sostenible del Bajo Madre de Dios. Pasamos. Ojalá podamos tener un impacto de conectividad genética sobre esta zona, fortaleciendo las capacidades locales, mejorando la economía, especialmente, necesariamente, de las personas que han migrado, para que ellos sean los verdaderos conservacionistas, no nosotros que somos los que estudiamos, inducimos, somos los que promovemos, pero el verdadero conservacionista es el que está en el día a día en la zona. Pasamos. Y eso es. Esta presentación está firmada, como lo dice ahí, por el Smithsonian. Como está firmada por nosotros, Incaterra Asociación. Incaterra es la empresa que genera los fondos para que Incaterra Asociación pueda realizar lo que hemos conversado. Así que creo que estoy en mi hora y gracias por vuestra atención. Las gracias en principio a ti, Joen. Yo creo que ha sido una excelente presentación. Me ha dejado impactado esa visión de inventariar, ¿no? De saber qué es lo que tenemos, porque yo creo que con las siguientes presentaciones vamos a escuchar un poco cuánto estamos perdiendo, pero difícilmente podemos hacer una estimación si no tenemos una línea de partida. Y bueno, las felicitaciones por el importante trabajo que vienen haciendo y el sostenido trabajo que vienen haciendo durante tanto tiempo. Muchísimas gracias no solo por la presentación, sino por todo lo que vienes haciendo por las regiones donde Incaterra tiene una presencia, ¿no? A nuestros amigos que nos acompañan, ya sea en el Facebook o en esta plataforma Zoom, los invitamos a que vayan poniendo sus preguntas usando el chat de la conferencia. Yo voy a encargarme de ir tomando nota de las mismas para luego trasladárselas a nuestros expositores. Con un agradecimiento nuevamente a nuestro primer expositor, voy a presentar a nuestra segunda expositora. Me refiero a la doctora Romo, quien tiene más de 30 años de experiencia en el diseño de proyectos, metodologías, planificación estratégica, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de conservación y desarrollo sostenible en la Amazonía y otros ecosistemas. Ha trabajado para ONGs como la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Conservación Internacional, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Ha impartido cursos en la Universidad de Missouri, la Universidad de Turku, la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la actualidad es especialista en medio ambiente en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es bióloga por la Universidad de San Marcos, máster en ciencias por la Universidad de Missouri en St. Louis, Estados Unidos, y doctora en ecología por la Universidad de Turku en Finlandia. Doctora Romo, bienvenida. Por favor, usted me indica si prefiere que nosotros compartamos su presentación o usted puede también compartir su pantalla
y mostrarnos Sí. su presentación. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir mi presentación, pero si no se puede, le voy a pedir ayuda, porque a veces estas cosas fallan un poquito. Ah, ¿se ve la presentación? Sí se puede ver, Sí, doctora. sí se ve, si pone modo compartir. Sí, puede poner modo compartir. Ya lo puse, pero... A ver. Oh, seguimos viendo los slides a la izquierda. Y bueno, Ya. ok, ahora sí, ya estamos, perfecto. Bueno, entonces tengo 25 minutos. Bueno, gracias por la invitación. Saludos también a Joe, que tiene muchísimos años en Madre de Dios. Estábamos conversando cuando nos conocimos. Bueno, yo soy bióloga, inicié mi trabajo de investigación en Madre de Dios con murciélagos en ese entonces, bueno, en otro albergue, Exploresim, y luego de eso también participé en la expedición biológica rápida que en ese entonces hacía Conservación Internacional a lo que era la zona reservada Tambopata Candamo. Justo ahora estaba recordando cuando hicimos esta expedición en el 92, y a partir de esa se desarrolló la propuesta para el Parque Nacional Baguaja-Sonene y lo que sigue siendo ahora la zona reservada, ¿no? Bueno, yo les voy a dar una mirada bien rápida del departamento, viendo diferentes aspectos, sobre todo biodiversidad, las concesiones, castañeras, madereras, mineras, cómo es el departamento ahora, ¿no? Bueno, Madre de Dios es el 6.6% del Perú, es uno de los departamentos en selva. Tiene 40% de frontera internacional con Brasil, con Bolivia. Las cosas que ellos hacen nos afectan y las que nosotros hacemos también. Bueno, es un departamento muy caluroso, aunque en la época seca, como junio, julio, hay un friaje que a veces hay que ponerse casaca. Y bueno, también los animales sufren mucho durante la época del friaje, ¿no? Los habitantes en el 2009 eran 110, con la carretera que se abrió el 2011, más o menos, aumentó mucho la población, sobre todo la población que vino para hacer minería. Acá tenemos una imagen sobre la extrema pobreza en Perú. El rojo es el más pobre, el amarillo el menos pobre, y como ven, Madre de Dios está en amarillo casi todo, y en verde no figura como en los departamentos más pobres, y también la seguridad alimentaria, cómo están en alimentos, y nuevamente Madre de Dios está con amarillo y azul, es decir, no es de los departamentos más pobres ni que menos recursos alimenticios tiene según estos mapas, ¿no? Este es Madre de Dios, como decíamos, con Bolivia, limita con Bolivia y Brasil. El 53% del departamento son áreas protegidas. Acá tenemos el Parque Nacional del Manu, que es un ícono en Perú. Es un área de gran diversidad. Tuve la suerte de hacer mis tesis de maestría y de doctorado en la estación biológica que hay en el Manu, y bueno, y a lo largo de todo el río. También el Parque Nacional Alto Purús, que limita con Ucayali, casi la entrada es más por Ucayali. El Parque Nacional Baguaja-Sonene, que les comentaba, hicimos una expedición a través del Tambopata y el Candamo para hacer una evaluación de la biodiversidad. La Reserva Nacional Tambopata, acá en Rosado, y la Reserva Comunal Amaracaere, para favorecer a las comunidades nativas vecinas, y además tiene un área grande que es la Reserva Territorial de Madre de Dios. En este lado a la derecha tenemos las actividades, digamos, productivas con usos. El 12% de estas líneas rosadas son concesiones castañeras. La castaña es un recurso muy importante y casi se dice que 30% del departamento
tiene una superficie con este árbol, y las concesiones madereras, que son el 11%. Y acá tenemos una pequeña concesión de conservación, que es la concesión de los amigos, donde también tuve la suerte de trabajar, ¿no? Es un área muy, muy, muy especial, y también tiene una estación de investigación. O sea, de verdad hay varias estaciones en Madre de Dios, las que comenta Joe, en las zonas de Incaterra, Los Amigos, en el Manu también hay una estación biológica. ¿Por qué Madre de Dios es un sitio tan importante para la biodiversidad? Las hipótesis dicen que estar cerca de la línea ecuatorial, tener variedad de alturas, etcétera, condicionan una gran biodiversidad, pero también es el tema de la precipitación y los días de lluvia. Acá se hizo un análisis de los sitios que tienen más lluvia en esta, digamos, en esta parte, y se ve que la selva central de Perú, con la letra B, y la C, que es la zona de Manu Tambopata, son zonas de gran precipitación. Ahí está cerca 15.000 por 15.000 milímetros de precipitación, y los lugares vecinos se sabe que tienen gran biodiversidad. Acá tenemos los números de especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y mariposas para el Perú y para el mundo, y cuántos hay en Madre de Dios, sobre todo en la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque Nacional del Manu. 103 y 77 anfibios se han registrado, y eso hace el 25% de las especies de anfibios están en estos dos sitios, en Madre de Dios y probablemente todo Madre de Dios. Igualmente para reptiles, el 27% se encuentra en Madre de Dios. Para aves, que somos el segundo país en el mundo en número de especies, Madre de Dios es riquísimo, tiene el 34% de las especies de Perú, igual que de los mamíferos. Y de mariposas, gracias a la gran investigación que hace el doctor Lamas, tenemos inventariadas muchas especies, y somos el primer país en el mundo en especies de mariposas. Por todas estas razones es que Madre de Dios se llama la capital de la biodiversidad. Bueno, aquí uno de mis animales favoritos, el jaguar, ¿no? Que es un símbolo de que los ecosistemas se encuentran en buen estado. En Madre de Dios se encuentran en muchos lugares, en todas estas áreas protegidas que mencionamos, también en varias concesiones madereras, en Tambopata, en las Casañeras. Y bueno, acá tenemos un sol que creo que se hizo el 2020 de las especies que están en peligro. Lo cierto es que la carretera y las amenazas que hay en el departamento hacen poblaciones aisladas, que es también una amenaza para el tipo de forma de vida que tiene esta especie, ¿no? Acá unas fotos de Michael Tweddell de algunos mamíferos que hay en Madre de Dios. Hay 3 especies de primates, es un récord. Los animales que hay en las pampas del Heath, que son unas pampas que no son selvas sino pampas, como el banderón o el lobo de crin, y por supuesto el lobo de río, un gran atractivo turístico, los ronsocos, sajinos, guanganas, y también muchas aves muy atractivas, como el águila arpía. Ahora vamos a ver luego los guacamayos, que es un importante producto turístico, los tucanes, el tucán toco, los pteroglossus, las grandes cigüeñas, bueno, no son cigüeñas en realidad, como el yabirú, y estas tangaras tan coloridas que son un favorito de los observadores de aves, como bien saben, en Incaterra, ¿no? Y acá un poco de la importancia y el aumento del turismo en las áreas protegidas. Este es un gráfico. El turismo de naturaleza es el turismo que va aumentando siempre, acá desde 2009 hasta el 2016, cómo ha aumentado el turismo de naturaleza en las áreas protegidas de Perú, y los principales destinos son Machu Picchu, Huascarán, Paracas, Manu y Tambopata. Manu y Tambopata son lugares favoritos para los naturalistas y sobre todo para los observadores de aves, ¿no? Ha habido un receso pues con el COVID, pero esperemos que eso se recupere, pero es como decir que invertir en turismo en Amazonía bien hecho sí vale la pena, y bueno, la exposición anterior es un claro ejemplo, ¿no? Y acá también cómo ha aumentado el turismo en el Tambopata, este aumento del 2005 al 2014,
y también en el Mano. El Mano es un destino más restringido, más lejano, más caro también, y que más o menos se mantiene también por políticas del área protegida, ¿no? Entonces sí hay un aumento notable en el turismo en el Tambopata, con la carretera también vino muchos turistas de Brasil. Asociado al turismo, siempre aumenta un poco la artesanía, si es que se promueve. Acá tenemos una foto de una artesana de la comunidad de Sonene, que está tejiendo canastas de tamshi, que también se venden en las ferias en Lima, en Ruramaki, con los proyectos que hemos apoyado con la agencia, con USAID, en donde trabajo. Hemos apoyado también crear capacidades y mejorar los negocios de los artesanos que están alrededor de la reserva. Ahora quisiera hablar un poco de los pueblos nativos. Madre de Dios es un lugar donde hubo originalmente pueblos nativos, pero también es un refugio de pueblos nativos que vinieron hacia Madre de Dios. En verde están marcadas todas las comunidades nativas. Esta es la Reserva Comunal Amaracaere y alrededor muchas reservas. Y estas son de la etnia Yine, Ceja, Machiguenga, Shipibos, Piro, Kichinahuas, Arahuacas. Hay una gran diversidad de etnias. También tenemos la Reserva Territorial Piasi para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que es esta en anaranjado, ¿no? Está, digamos, hacia las cabeceras del Tahuamanu, Las Piedras y Los Amigos. Es una reserva en estos pueblos en aislamiento. Esta es una foto de la comunidad de Sonene, una comunidad de Ceja, todavía mantienen los techos, pero de Crisneja, pero muchas comunidades ya han abandonado también esos usos. En la frontera, en Sonene, está este colegio, inaugurado también en promoción 2012, ¿no? Tienen pequeños colegios multiescolares también, y los que están en frontera sobre todo tienen un poquito más de infraestructura aparentemente. Y acá hay una lista de todos los, bueno, están las familias lingüísticas y los etnias, grupo étnico, y las comunidades en que se encuentran. Como ven, hay una gran diversidad de grupos indígenas de diferentes familias lingüísticas, ¿no? Hay muchos antropólogos también que han trabajado por muchísimos años ahí. Bueno, regresamos a los Piasi, que los mencionamos como un territorio grande. Aquí los Piasi se encuentran sobre todo, o sea, indígenas que no tienen contacto, que son nómades, bueno, de acuerdo a la estación también, están sobre todo en esta zona en Perú, y en Madre de Dios tenemos esta reserva territorial. Es un grupo importante al que hay que tener en cuenta cuando pensamos o planeamos actividades productivas que puedan impactar o estar cerca de ellas, porque hay mucha legislación que los protege como debe ser, ¿no? Y bueno, quería también mencionar algunos libros recientes. USAID apoyó y coordiné la publicación de este libro, Madre de Dios, Refugio de Pueblos Originarios, cuyos autores son María Chávarri, Klaus Rumenholer y Thomas Moore. Es un gran compendio desde la arqueología, antropología, actividades económicas, y también tiene testimonios de los mismos líderes indígenas. También hace unos años apareció este libro sobre la fenología, el entendimiento de los ciclos fenológicos de árboles, plantas y animales del mundo Harambut, muy interesante para mí que soy bióloga. Bueno, son coautores, una bióloga y Luisa Llori. También llegó a mis manos hace poco este libro en que líderes de Ceja, ancianos, jóvenes y más jóvenes hablan sobre su experiencia en relación a las áreas protegidas. Y este libro que USAID también apoyó, de Antonio Suello, sobre su experiencia como un indígena que estuvo en aislamiento y luego ya logró entrar al mundo occidental, digámoslo así. Quiero ver cuánto tiempo me falta, quiero pasarme, 10 minutos.
Y ahora quería hablarles sobre la castaña. La castaña es un árbol emergente, monumental. Miren, hay una foto, el grosor que tiene, ¿no? Puede ser 1,5 metros, a veces hay árboles un poco más grandes. Está en 30% del departamento y es ahí en relación a concesiones castañeras dadas por el Estado. Hay más o menos 1.200 castañeros y las principales asociaciones que los producen, solo para mencionar 3, ASCAR, RONAP y AFIMAT. AFIMAT es la Asociación Forestal Indígena. En las organizaciones que he trabajado antes, sean ONGs o la cooperación, muchos hemos apoyado a estas organizaciones a tener mejores procesos, certificación, comercialización, etc. Y se ve pues que a través de los años del 2013 al 18, digamos, los millones que se han obtenido por exportación de esto han ido en aumento y cada vez más comunidades se unen a la colecta y cosecha y comercialización de castaña, ¿no? Del 17 al 18, miren, hubo un aumento del 150% y tal vez quería mostrarles un poco el por qué. AFIMAT trabajaba con 6 comunidades indígenas, pero se unieron a trabajar las comunidades alrededor de la Reserva Comunal Amaracaere, 4 comunidades, Puerto Azul, Boquechiribi, San José, Careni y Diamante, ahí están marcados los árboles en amarillo, empezaron también a mapear sus árboles y a comercializar. Aquí se ve el ingreso que han tenido, bueno, 600.000 soles en el 2018. Bueno, hay una gran variación, es un poco por la cantidad que sacan, pero también por el precio de la castaña, es un combinado de los dos, digamos, ¿no? Pero sí, lo bueno es que las comunidades cada vez más están obteniendo recursos por este árbol en pie y lo cuidan, ¿no? Otro tipo de actividad productiva que hay en Madre de Dios son las concesiones madereras, que están en la esquina noreste. Las especies que se han sacado son cedro, caoba, caoba casi extinta de Madre de Dios, tornillo, misa, tahuarí, pomaquiro, especies de maderas duras, azúcar guayo y también de algunas maderas suaves, pero sobre todo maderas duras. Y quiero referirme sobre todo al chihuahuaco, que es, digamos, la tercera madera ahora que más se saca. Bueno, el cedro, caoba, ahora se saca el chihuahuaco. Es un árbol de madera dura, miren ustedes, es un emergente, igual que la castaña, es un árbol gigante que tiene una densidad de madera muy alta, de 0,87, 0,92, otra especie similar. Son maderas como piedra, que contienen gran cantidad de carbono y crecen muy lentamente, porque para alocar esa cantidad de biomasa demora mucho en un diámetro tan grande como 1,5, ¿no? Con estudios de carbono se han calculado más o menos las edades, y un árbol de 51 centímetros, que es el diámetro mínimo de corta, tiene alrededor, más o menos 30 años, más o menos 260 años, 10 veces más o más, 15 veces más de lo que son los ciclos de corta. Un árbol de 100 centímetros de diámetro tiene 760 años, y un árbol de 150 centímetros de diámetro, un poco como este parece 180 más o menos, tendría 1.260 años. Son árboles milenarios que es muy difícil que estén sujetos a tala sostenible, a no ser que se saque un árbol de 1.200, ¿no? Aproximadamente, y que 1.259 se dejen en pie. Además es un árbol con mucho carbono, se ha calculado pesando en las concesiones de Tahuamanu, un árbol de 1,58 metros de diámetro, pesa 78 toneladas y contiene 38 toneladas de carbono. Una hectárea de bosque prístino tiene más o menos 150 toneladas de carbono, quiere decir que un árbol gigante de una madera dura tiene más o menos el 30%, y removerlo o sacarlo, extraerlo selectivamente, implica sacar 30% del carbono de esa hectárea. Esta es de este árbol, cómo se ha ido extrayendo esta especie. En Perú más o menos 309.000 árboles, y la figura
azul son lo extraído en Madre de Dios, ¿no? Ha ido en aumento, sigue en aumento. En Ucayali ya ha disminuido mucho, este es hasta el 2015, y probablemente en Madre de Dios todavía sigue, aunque la curva no sé si ya está parando. Este árbol es muy importante, es un emergente, que es favorito para anidar al águila crestada, al águila arpía, 30% de sus nidos son ahí, y los otros son en lupuna, otros emergentes, que son los tipos de árboles que usan estos depredadores top, ¿no? Y también es un árbol en que anidan los guacamayos, un producto turístico muy importante en Madre de Dios, 23%, 58% y 88% de los nidos de estas 3 especies de guacamayos son en Chihuahuaco, ¿no? El Aracloroptera, que abunda también en las colpas, casi 60% de sus nidos son ahí. Por lo tanto, afectar este árbol también implica afectar los posibles nidos y los nidos de los guacamayos que hay en la zona. Este es el mapa de carbono que se hizo en 2014 del Perú, los sitios con más carbono. Acá dice above ground carbon, 150 toneladas de carbono sobre el suelo, es lo más rojo. Los mejores bosques con más carbono, más prístinos, están en esta zona, en Requena, Ramón Castilla, y acá al norte del Amazonas y el Napo, por el Putumayo, en esta parte de acá, y también en Madre de Dios, en esta zona donde están las castañas. Ya aproximadamente 100 toneladas de carbono por hectárea hay en estas zonas de las concesiones madereras, que ya se extrajeron, como les explicaba, muchos de los árboles de maderas duras, contienen gran cantidad de carbono. Esta zona de acá del Purús, de las comunidades indígenas y también del Alto Purús, y las zonas ya en estas naturalmente que no más bajas todavía, casi 60 toneladas de carbono por hectárea, como las pampas del Jit, pero también las zonas de Guaypetue y las zonas mineras, así también como la carretera que ya está en azul, que es pues mucho menos de 50 toneladas de carbono, ya es casi totalmente deforestado, ¿no? Se dice que en Perú, con este mapa pues, de la Amazonía, hay 10 millones de toneladas de carbono, 7 bajo el suelo, sobre el suelo, y 3 bajo el suelo en las turberas o pantanos. Y bueno, solo para explicar esto, ¿no? Un bosque prístino más o menos es como este, un degradado es que uno lo ve bosque, pero ya le sacaron los árboles emergentes o los árboles de maderas duras, y esto es lo que significa deforestado, lo que es el color azul en el mapa de carbono anterior. O bueno, lo que sería aquí, ¿no? Madre de Dios, Puerto Maldonado, perdón, la capital y todas estas partes que son azul, y ya en verde por aquí, o las zonas mineras que ya casi no tienen carbono, ¿no? Esta es la evolución de deforestación por el Global Forest Watch, que varía un poco de las figuras del programa de bosques, que también da los datos oficiales de deforestación, y se ve pues que desde el 2001 hasta el 2000 sigue aumentando la deforestación, ¿no? Es un gran problema. Esto es un trabajo que se hizo antes del 2000, por el 2010, no, 2009 más o menos, en que se proyectaba la deforestación, y por supuesto está muy ligada a la carretera. Es un conocimiento ya que se sabe que las carreteras en la Amazonía producen deforestación, y un ejemplo bien claro es la carretera interoceánica, que trajo mucha migración y mucha actividad y deforestación alrededor de los ríos y de la carretera, ¿no? Este es todo lo que está en blanco, es la deforestación debido a minería. Este es el río Tambopata, el Madre de Dios, el Inambari, que siempre ha sido un favorito por toda la arena que trae. Esta es la Guaypetue, que tiene muchísimas quebradas que vienen de los Andes y lavan las piedras en que está el oro. Luego todo ese sedimento se va por todos los ríos, los aguajales y todas las quebradas. Se queda ahí por un montón de tiempo hasta que los mineros vienen y relavan el suelo hasta sacar el oro, ¿no? Y ya bueno, el 17 y el 18.
Y acá se ve claro, desde 1985 han hecho este gráfico por Cincia, un proyecto también que apoya a USAID, hasta el 2017, como el área deforestada, estas barras en negro, van en aumento, y cómo está muy ligado al precio del oro. Conforme sube el oro, sube también la deforestación para minería, ¿no? Y bueno, esta es una foto que muchos habrán visto en los periódicos, de cómo se destapa el suelo y se lava para obtener el oro. Lo más dramático es que con el oro, bueno, con esa deforestación, viene también gran cantidad de mercurio con el que se procesa el, el oro, y este mercurio va al aire y a la cadena trófica y a muchos de los peces que las comunidades o la gente también come. Este es un gráfico en que se ve que 3 especies, la mota, el zúngaro y la chambira, tienen concentraciones máximas más arriba de la OMS, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les quería contar de Madre de Dios. Gracias. Estimada Mónica, las gracias a ti, impresionante la presentación. Y bueno, creo que ya van apareciendo algunas preguntas. También los invito a que sigan usando la opción del chat para que nos vayan dejando las preguntas para la doctora Mónica Romo. Creo que no sé, estamos en ese esfuerzo ya algunos meses visitando algunos departamentos y creo que la tarea que nos queda por delante es súper importante. Me alegra mucho que hayamos tomado estos espacios para conocer un poco más de nuestro país. Ahora creía que conocía un poco de Amazonía, ahora estoy poniendo en duda eso. Es impresionante. Tengo ganas de visitar un poco más estos importantes lugares, ¿no? Para enterarme. Y bueno, esperamos que a las personas que nos están siguiendo también en las plataformas les vaya quedando esta necesidad de aprender, de conocer, de transmitir estos conocimientos, con el objetivo principal de, bueno, conservar lo que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Te pido que nos acompañes un ratito más para poder responder algunas preguntas que seguramente empezarán ya a aparecer en el chat. Y yo voy a presentar a nuestro segundo panelista, tercer expositor de la tarde-noche del día de hoy. Me refiero al doctor Alberto Rojas, que es abogado colegiado con sólidos conocimientos en Derecho Administrativo y con más de 12 años de experiencia en Administración Pública, con especial énfasis en el sector transporte y en el sector minero, egresado de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es becario del programa Fortalecimiento de la Gestión para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros del Perú, realizado en Corea en el año 2017. Es becario del programa Misión de Estudios de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en Yukon, Canadá. Esto se realizó en el año 2018. Ha participado como ponente en diferentes eventos para el fortalecimiento de las capacidades en materia minera organizados por entidades públicas y privadas, y el día de hoy nos acompaña en esta plataforma, en este evento organizado por la Sociedad Geográfica de Lima. El doctor Alberto Rojas actualmente es director de formalización del Ministerio de Energía y Minas. Invito a Alberto, le doy la bienvenida para que, si gusta, puede compartir su pantalla si tiene una presentación y dé inicio a su charla. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos y con todas. Nuevamente también gracias por la invitación. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Si la vemos, si la pones en modo presentación, seguramente será más grande la diapositiva. Excelente. Ahora mejor, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Excelente. Bien, muchísimas gracias y también muy interesante las exposiciones precedentes, porque realmente teniendo en cuenta un poco, digamos, la perspectiva de este espacio, consideramos que
todos los aspectos que se vienen abordando están concatenados, pues. Incluso la expositora que comentaba algunos datos interesantes casi al cierre de su presentación, que un poco los vamos a abordar de alguna forma también en esto. Nosotros vamos a presentarles los avances y las perspectivas del proceso de formalización minera en Madre de Dios, haciendo énfasis en algunos aspectos, y para tal efecto vamos a presentar un contenido mínimo que tenemos en la exposición. Vamos a hablar del proceso de formalización, un poco vamos a abordar qué es a qué nos referimos con formalización minera, en qué consiste, cuál es el objetivo, cuál es la diferencia también entre minería en vías de formalización o informal, frente a la minería ilegal, y cuáles son los beneficios de formalizarse, cuál es la situación en cuanto a la minería informal en Madre de Dios, también algunos avances durante este año complicado por la pandemia en materia de formalización minera, cuáles son las perspectivas importantes que se tienen que puntualizar y que de alguna u otra manera ya el presente gobierno de transición viene impulsando, y cuáles son las medidas también que se han adoptado en cuanto a la lucha contra la minería ilegal en Madre de Dios. Pues bien, en cuanto al proceso de formalización, es importante precisar que este proceso de formalización se instauró en el año 2012, cuando el expresidente Ollanta Humala recibió, digamos, la delegación de facultades por parte del Congreso de la República para poder legislar en diversas materias relacionadas a la minería, y se emitieron una serie de decretos legislativos en aquella época, desde el decreto legislativo 1099 hasta el decreto legislativo 1107, y específicamente a través del decreto legislativo 1105 se crea este proceso de formalización minera, con una particularidad, digamos, diferente a otras actividades económicas, porque el Estado promueve el reconocimiento de esta actividad y establece un procedimiento en virtud del cual el minero puede formalizar sus actividades en tanto y en cuanto se inscribe en un registro administrativo, para que continúe haciéndola y asuma ciertos compromisos ambientales supervisados por la autoridad regional correspondiente. Porque acordémonos que la supervisión y fiscalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal por normas de descentralización son realizadas por los gobiernos regionales, específicamente por las direcciones regionales de energía y minas. A partir de ello, se crea recién en el año 2013 una dirección general dentro del Ministerio de Energía y Minas que aborda todos los aspectos de formalización minera, que es la Dirección General de Formalización Minera como un ente técnico normativo. Y se inicia, digamos, este proceso de formalización minera excepcional o paralelo al ya existente a través de una norma que viene desde el año 2002, es decir, hace cerca de 20 años. Existe una ley de formalización. Sin embargo, este proceso regular o este proceso ya establecido desde hace unos años no tiene los resultados esperados. Por eso es que en el año 2012 se crea este proceso de carácter excepcional de manera paralela. Este proceso de carácter excepcional, ¿qué es? Es un proceso a través del cual se establecen y administran requisitos, plazos, procedimientos para que el minero en vías de formalización, es decir, aquel minero inscrito en este registro administrativo, actualmente denominado Registro Integral de Formalización Minera, por sus siglas REINFO, pueda cumplir progresivamente con la legislación vigente. ¿Qué significa formalizarse? Digamos, es aquel, digamos, proceso que permite desarrollar una actividad económica, ya sea esta explotación minera o de beneficio de minerales, realizada por un pequeño minero o un minero artesanal dentro del marco de la ley, porque, digamos, cuenta con una autorización de inicio de actividades mineras a partir de su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera REINFO. ¿Quién emite esta autorización? Además de lo que ya mencioné, la emite también los gobiernos regionales.
¿Y cuál es el objetivo del Estado? Es propender a la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y la competitividad de la pequeña minería y minería artesanal. Ese es el objetivo del Estado, que además también se ha puntualizado en la visión de la minería del 2030, en este espacio que se tiene o que viene impulsando el Ministerio de Energía y Minas, RIMAI. También es muy importante poder distinguir estos conceptos, porque muchas veces digamos, se coloca dentro del mismo saco a un minero formal, a un minero en vías de formalización informal y a un minero ilegal. Y casualmente vamos a ver también algunas cifras en Madre de Dios con respecto al primer concepto que vemos en pantalla formal, que desde el, digamos, del 2018 recién en adelante podemos hablar de minería formalizada en Madre de Dios. Anteriormente no existían mineros informales en Madre de Dios y vamos a explicar un poco esas cifras. El minero formal es aquel que cuenta con todos los permisos para poder desarrollar esta actividad. Específicamente cuenta con la autorización de inicio de actividades, ya sea esta de exploración, explotación o de beneficio o procesamiento de minerales. Y esta persona puede ser una persona natural o una persona jurídica. De otro lado, el minero informal o el minero en vías de formalización es aquel minero que se encuentra inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, pero trabaja en zonas permitidas para el desarrollo de dicha actividad, no en zonas restringidas o en zonas prohibidas donde el desarrollo de la actividad no se puede realizar. O sea, es totalmente, digamos, es una zona en virtud del cual, digamos, tiene restricciones. Puede ser esta una zona, un área natural protegida, una zona de amortiguamiento, un área de defensa nacional, un área ya autorizada o un área que ya cuenta con un instrumento ambiental aprobado a nombre de otra persona, una zona urbana o de expansión urbana, un área de defensa nacional, entre otras zonas. Pero la característica primordial es aquella persona natural o jurídica que se inscribe en este registro administrativo en una zona permitida para el desarrollo de la actividad. Mientras que la minería ilegal es una actividad totalmente ilícita, es un delito establecido en nuestro Código Penal y además también se desarrollan en lugares restringidos, cuando obviamente ese desarrollo, como lo mencioné, está prohibido. Esta actividad minera ilegal, además de ser considerada un delito y sobre el cual recaen todas las, digamos, acciones penales correspondientes, también es pasible de que se ejecuten acciones de interdicción sobre esta actividad minera ilegal. Nosotros hemos podido ver en algunas zonas del país, también en Madre de Dios, por ejemplo, cuando, digamos, existen, y es más, digamos, no yendo muy lejos, existieron hace poco algunas acciones digamos, para contrarrestar esta actividad minera a través del operativo Mercurio, que lo vamos a abordar también muy brevemente en esta presentación. Y esta actividad minera ilegal no es formalizable porque se desarrolla en áreas que no están permitidas. ¿Cuáles son los beneficios para formalizarse? Digamos que la formalización trae consigo de que la persona que tiene la autorización correspondiente obtenga la seguridad jurídica de sus operaciones para trabajar en la formalidad y no ser pasible o confundido por un minero ilegal y obviamente confundido por incurrir en este delito. Además, esta persona que tiene la seguridad jurídica para desarrollar sus operaciones asume los compromisos ambientales correspondientes, entre otros compromisos. Además, también recibe el acceso directo a la asistencia técnica por parte del Estado para la implementación de las medidas ambientales que ellos han podido adoptar en su instrumento ambiental. Además, también tienen un tratamiento preferencial en la legislación minera porque pagan, digamos, un monto menor por derecho de vigencia y penalidad por encontrarse en el estrato de la pequeña minería y minería artesanal y calificados como tal. Tienen un impuesto cero por regalía minera por encontrarse en este estrato.
tiene acceso a mejores condiciones para la comercialización y certificación de producción y comercio de oro. Este es un tema muy importante. Nosotros creemos que, y lo vamos a ver dentro de las perspectivas, que uno de los principales problemas del proceso, además de los aspectos ambientales, de los aspectos de seguridad y probablemente el acceso al título de concesión minera que pueda contar una persona natural o jurídica, es también tener un adecuado sistema de trazabilidad de minerales. En el Perú no existe un mecanismo adecuado para conocer a todos los actores de la cadena de valor desde la extracción del mineral hasta la exportación del mismo. Creemos muy importante aprovechar los sistemas de información y poder identificar a todos los actores en la cadena de valor, no solamente para poder tener un control respecto a quienes desarrollan digamos, sus actividades al margen de la ley, sino también para identificar cuál es el mecanismo adecuado para poder abordar todos aquellos aspectos referidos a la trazabilidad de los insumos. Porque donde está el oro, donde se produce oro, está el insumo, está el combustible, está, digamos, el mercurio, está el cianuro, digamos, toda esa cadena es importante poder identificarla a través de un marco normativo adecuado de trazabilidad del oro. En ese sentido, nosotros hace un par de semanas hemos prepublicado ya un reglamento que fortalece el registro especial de comercializadores y procesadores de oro en el Perú para recibir aportes y poder, digamos, tener un marco normativo que genere esa trazabilidad tan necesaria en esta situación, como bien comentó, digamos, la expositora digamos, que comentó algunos números importantes. El precio del oro hace de que esta actividad sea atractiva. Y al ser la actividad atractiva, también trae consigo que esta situación pueda generar, digamos, ciertas afectaciones ambientales que de alguna u otra manera tienen que ser identificadas, identificar no solamente la zona, sino también identificar a los responsables para poder adoptar las medidas adecuadas y optimizar los recursos del Estado también. Otro de los beneficios de formalizarse es, digamos, expectativa de crecer y tener acceso a fuentes de financiamiento de crédito. Esto es muy importante porque actualmente digamos, el sistema bancario, las cajas, tienen mucha desconfianza respecto del minero que no se formaliza. Siempre, digamos, les cuesta presumir que el mineral extraído es realmente una fuente ilícita. Para eso es necesario poder acreditar el hecho de que te formalizaste o que por lo menos te encuentras en vías de formalización para, digamos, disminuir riesgos. También otro de los beneficios de formalizarse es mejorar, bueno, a través de la actividad y de los compromisos que asumes, mejoras las condiciones de higiene, de salud ocupacional y ambiental y adquieres los insumos a precio de mercado, porque mientras estás en la clandestinidad, los insumos también aumentan en su precio. La situación digamos, de los mineros en vías de formalización en la región de Madre de Dios. Acá podemos visualizar que en Madre de Dios existen 9.580 inscripciones en el REINFO. Pero como ustedes saben, existe en Madre de Dios un corredor minero, denominado coloquialmente así un corredor minero, porque, digamos, su nombre legal es el anexo 1 del decreto legislativo 1100, pero digamos este corredor que cruza prácticamente toda la región de Madre de Dios es la zona donde se puede desarrollar actividad minera. Fuera de ese margen, si se desarrolla actividad minera, automáticamente es una zona restringida y es considerado el minero un minero ilegal porque está al margen de la ley y, como bien comenté, es un delito. Además de ello, es importante resaltar que desde el mes de abril, el Ministerio de Energía y Minas por primera vez ha creado un régimen de inscripciones en el REINFO de carácter suspendido. Y les explico un poco en qué consiste. Como ustedes saben, también existieron, mejor dicho, ciertos plazos para que los mineros puedan cumplir con mínimamente presentar su instrumento ambiental y poder permanecer en el registro. Y durante muchos años probablemente se ha ido ampliando este
digamos, este plazo desde diferentes frentes. El gobierno de transición lo que ha hecho a través del Ministerio de Energía y Minas, lo que se ha promovido es que los mineros puedan desarrollar su actividad y continuar con su reinfo vigente siempre y cuando cuenten con su instrumento ambiental presentado como mínimo ante el gobierno regional y a través de los canales que ya el Ministerio de Energía y Minas ha promovido, que son los canales virtuales. Esto ha ayudado que de la cantidad de 9.000, cerca de 3.000 inscripciones en el reinfo cuenten con tal condición de vigente, porque los mineros sí han presentado durante este plazo, digamos, han acreditado esta situación de comprometerse a asumir, digamos, medidas ambientales en su actividad frente a más de 6.000 que no lo hacen, o 6.000 inscripciones que no lo hacen. Este es un dato interesante por diferentes motivos. Los 6.000 mineros probablemente utilizan algunos de ellos el registro solamente para comercializar minerales y no trabajan, o de alguna manera trabajan, pero no quieren comprometerse a asumir acciones de remediación. Entonces, esta situación nos ha permitido un poco discriminar la paja del trigo y poder adoptar acciones respecto de las personas que realmente sí tienen el compromiso de formalizarse. ¿Qué consecuencia tiene una inscripción suspendida en el reinfo? Prácticamente la misma tratativa de un minero ilegal siempre y cuando se continúe desarrollando actividad. Además de ello, ha generado esta situación de que aquella persona que desea levantar esta condición de suspendida puede hacerlo, pero obviamente presentando el instrumento ambiental correspondiente. Esa es una nueva figura que se ha creado desde el mes de abril y eso obviamente nos ha permitido conocer, digamos, quiénes tienen la voluntad de trabajar y también poder sincerar la información del registro que muchas veces lo utilizan solamente para comercializar el mineral. Los avances en el año 2020 y 2021 de la formalización en general, y un poco también vamos a puntualizar algunas cosas en el caso de Madre de Dios, existen más de 24.500 instrumentos ambientales presentados a nivel nacional, donde los mineros asumen compromisos ambientales. Es una cifra realmente histórica frente a años anteriores donde teníamos 1.000 o 2.000 instrumentos ambientales presentados. O sea, en el caso de Madre de Dios hay cerca de 3.000, como les mencioné, instrumentos ambientales presentados en diferentes zonas. Hay más de 1.600 operaciones mineras formalizadas a nivel nacional que agrupan cerca de 10.000 mineros formalizados a nivel nacional. En el caso específico de Madre de Dios, recién desde el año 2019 tenemos los primeros formalizados. Hay cerca de 300 formalizados en Madre de Dios y nosotros realmente le estamos haciendo seguimiento, no solamente para que continúen sumándose más mineros, digamos, a la formalidad, sino también para aquellos que cumplieron con llegar a esa condición de formal, mantenerlos en dicho, digamos, estatus y no retrocedan o regresen a la ilegalidad, ni mucho menos a la informalidad. Hemos lanzado también una plataforma de ventanilla única para la presentación virtual de todos los requisitos del proceso de formalización, más aún en esta situación difícil de la pandemia en la cual nos hemos tenido que adecuar todos. También brindamos asistencia técnica para elaborar el instrumento ambiental. Nosotros tenemos un equipo específico para Madre de Dios, donde tenemos 3 profesionales que trabajan de la mano con la región para poder, digamos, desarrollar y ayudarles a elaborar estos instrumentos ambientales. Se estima que por lo menos a nivel nacional en estos próximos 2 meses hayan 4.000 mineros beneficiados de esta asistencia técnica del IAFON y que obviamente ya tengan compromisos asumidos en materia ambiental. Además de ello, también se viene brindando asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a más de 9.000 personas entre funcionarios regionales, actores mineros, en más de 310 eventos de capacitación efectuados durante el año 2020 y el año 2021. También se han reanudado las actividades de pequeña minería y minería artesanal que como consecuencia de la pandemia se suspendieron de manera inicial, pero en junio del año pasado se retomaron. Y existe un programa de sostenibilidad con mineros formales que ya tiene más de 600 beneficiarios. En el caso de Madre de Dios, este programa de sostenibilidad lo hemos desarrollado con el CITE de Minería y Medio Ambiente.
Nosotros tenemos un convenio también con Produce y venimos desarrollando capacitaciones con el sitio de minería y medio ambiente, sobre todo a los mineros que ya cuentan con sus permisos en diferentes zonas de Madre de Dios. ¿Cuáles son las perspectivas que se tienen para este año 2021? Son perspectivas realmente muy ambiciosas y que ya se vienen construyendo de la mano con el CEPLAN. Nosotros apuntamos a contar con la primera política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal. Y a partir de esta política pública proponer una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala. Actualmente no existe una política nacional. Va a parecer un poco insólito, pero el Perú, que también es un país minero, no cuenta con una política nacional de minería. Tiene instrumentos de gestión importante, hay lineamientos de trabajo, pero no se tiene una visión respecto de la minería para los próximos 10 años a partir de una política pública, a través de la metodología que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, en su guía de políticas nacionales. Pues en el caso de la pequeña minería y minería artesanal, ya lo venimos impulsando. En el mes de marzo nosotros hemos elaborado un informe de análisis de pertinencia dirigido al CEPLAN, contamos con el OK y actualmente hemos constituido un grupo de trabajo multisectorial donde está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros ministerios, donde se viene desarrollando ya esta política y actualmente nos encontramos culminando la etapa de diseño y está a puertas ya también de culminar la etapa de formulación para que el próximo gobierno pueda implementar ya esta política y podamos tener una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal a partir también de otras líneas de acción, como por ejemplo contar con un censo minero. No se tiene un censo minero a nivel nacional respecto a esta actividad minera. Actualmente venimos trabajando con el proyecto Prevenir y con el ACA también venimos trabajando para poder hacer un mapeo satelital respecto de las operaciones mineras a nivel de Madre de Dios, básicamente, para poder desarrollar, digamos, y optimizar los recursos del Estado en esta zona tan complicada y afectada, obviamente, por la actividad minera. También nosotros pensamos implementar un fondo minero, es el primer fondo minero que se va a implementar porque ya tenemos el marco normativo. Este fondo minero va a brindar asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo de las medidas o los compromisos que ha adoptado el minero en materia de seguridad, en materia ambiental. Esto va a ser muy importante también y está dentro de las líneas de acción de la política nacional que venimos promoviendo. Y además también mejorar los canales de comercialización para fomentar mecanismos de trazabilidad de toda la cadena de valor. Esto es muy importante, ya tenemos el proyecto normativo prepublicado, estamos a la espera de que podamos recibir los comentarios, pueden ingresar a la página web y van a poder ver este proyecto normativo que es novedoso, es realmente, no existe precedente alguno en el Perú al respecto y creo que va a originar que exista un antes y un después cuando esta norma se implemente. Alberto, un par de minutos para terminar la conferencia, para redondear ideas. Sí, excelente, me queda una lámina más nada más. Brindar Perfecto. sostenibilidad a las operaciones mineras formalizadas, continuar con este sinceramiento de este registro integral de formalización minera para conocer quién es quién en este registro, algunos aspectos de lucha contra la minería ilegal, que también hemos abordado. Tenemos una comisión multisectorial integrada por 14 sectores, donde se ha incorporado también al Ministerio Público recientemente, y se ha hecho frente a estas acciones de interdicción a través del operativo Mercurio, que ha abordado 6 ejes de intervención, donde podemos ver el eje de seguridad y orden interno, de desarrollo productivo, control de combustibles, protección de los derechos y atención de las necesidades básicas a las familias y poblaciones vulnerables y situación de riesgo, formalización minera y programas sociales. Esta acción ha permitido que obviamente, digamos, la actividad ilegal en La Pampa, se ha disuadido mucho. Hay muchos indicadores también que hablan de que esto también ha generado, digamos que las acciones de deforestación que existían, digamos, se hayan visto disminuidas. Por darles un dato, acá el 2017 decía que existían, perdón, Ciencia decía que existían más de 95.000 hectáreas
afectadas por la minería ilegal, eso obviamente ha disminuido y creemos que también es producto de estos operativos que siempre y cuando sean concatenados, articulados, pueden tener buenos resultados y se replican también en otras zonas del país. Muchísimas gracias y disculpen si me he extendido un poco, pero creo que son varios aspectos que hay que abordar, pero espero que haya sido de su agrado y quedo atento para las preguntas. Gracias. Sí, Alberto, muchísimas gracias. También súper importante eh, y muy difícil realmente tu trabajo, con bastantes cosas por hacer. Veo que van avanzando, dando pasos importantes en este proceso de formalizar esta actividad. Vamos a volver a este tema en unos minutos cuando te traslade algunas preguntas de nuestros participantes. Tengo las primeras preguntas. Sí, José, voy a empezar contigo. Si quieres, puedes prender la cámara. Ok, te agradezco. Yo creo que tenemos más o menos 10 minutos para tomar preguntas. Yo creo que nos alcanza quizás para una o dos preguntas por los participantes. En el caso de José, voy a tratar de juntar las preguntas. Están relacionadas a si el corredor al que hiciste referencia, hay planes para futuro hacerlo crecer. Esa es una de las preguntas. La otra está referida a, voy a juntar, como digo, las tres para ya como probablemente con un mismo comentario puedas abordar las tres. La segunda sí es los nexos que se presentan con Brasil y con Bolivia, dada la cercanía al área Madre de Dios, y dentro de los proyectos que realiza Incaterra, tienen alguna conexión con países o proyectos de investigación que estén conectados con Brasil y Bolivia. Y la tercera pregunta que he leído de nuestro participante está relacionada hace referencia al nexo con la educación. Obviamente, creo que casi toda tu charla ha estado relacionada a proyectos de investigación. Según he podido entender en la pregunta, se refieren un poco a la educación, de repente, dentro del contexto de la educación básica regular o de profesionales, de repente, un poco más locales, ¿no? Entonces, ese sería el escenario sobre el cual nos están preguntando. Primero, si es que se tiene un proyecto de ampliar el corredor del que hiciste referencia, las conexiones con Brasil y Bolivia, y lo tercero, la conexión con la educación más local, digamos. Gracias, Hugo. Con lograr hacer este proyecto ya estamos haciendo bastante. El mirar a futuro, mirar a más de lo que uno quisiera poder hacer, es lo natural en el ser humano. Tratamos primero de hacer lo que estamos tratando de hacer, que es recuperar la conectividad genética en el corredor de Madre de Dios. Hemos mirado a Bolivia, que es la continuación geográfica lógica. Hay dos reservas naturales inmediatamente conexas con el Perú, tanto del río Madre de Dios, tanto en el lado hacia el norte como el lado hacia el sur. En ambos casos, sí, hemos hecho ya contacto para ver de qué manera podemos empezar a trabajar en cuanto se pueda con Bolivia. Brasil ya está fuera del alcance porque es otra realidad. Así que con Bolivia sí creo que podemos hacer un buen trabajo y un proyecto binacional es posible. Pero primero, el Perú. Tratemos de hacer que esto funcione en el Perú. Educación definitivamente es parte de la cosa. Para educar, primero informarnos, tratar de entender qué cosa es lo que debemos trasladar a terceros como orientación de vida, educar. Y en eso es lo que venimos trabajando, en información para mejorar. La educación pragmática que buscamos realizar es el que se conozca mejor el área amazónica y que ese conocimiento lleve a la conservación de la misma. Gracias, Hugo.
A ti las gracias, José. Súper interesante, no solamente la ponencia, sino la forma en la que has abordado las preguntas que se han planteado. Muchísimas gracias. Para Mónica Romo hay una pregunta que está más a manera de comentario. Perdón, me he saltado la mención de las innumerables comentarios de reconocimiento para los 3 expositores. No debemos dejarlo pasar. Y bueno, vuelvo eso es a la pregunta para Mónica. Como digo, está planteado más como un comentario. Si lo trato de trasladar a una pregunta, sería cómo compatibilizar los saberes de las etnias con la evidencia científica, es decir, cuán conscientes están ellos de los procesos de deforestación, de contaminación, de riesgo en la seguridad alimentaria por la contaminación por mercurio y estas cosas. Cuán conscientes están los pobladores de la misma área, de la misma región, y cómo ellos están haciendo frente a esta situación. Yo creo que están muy conscientes, no solo porque ellos mismos notan que, bueno, algunos cambios en su entorno, que hay más animales, que hay mucha gente, que hay muchos invasores, que notan cosas en la naturaleza, pero también ha habido bastante información en relación a los peces de consumo que están contaminados. Incluso ha generado, creo, un poco de desconcierto, bueno, porque ellos comen principalmente pescado y ahora que vamos a comer, y es por eso también creo que hay más interés en hacer piscigranjas o crianza de gallinas. Ha habido varios proyectos de crianza de gallinas en las comunidades como una alternativa a disminuir la proporción de pescado que comen, porque saben de este tema de la acumulación de mercurio en los peces, sobre todo los grandes, ¿no? Creo que están muy conscientes. Muchas gracias, Mónica. Interesante la perspectiva que presentas. Yo hago una repregunta respecto a eso. Es un poco retórica, probablemente la pregunta, ¿cómo encontrar el balance, no? O sea, cada vez somos más personas, obviamente hay algunos estímulos, como puede ser la carretera, que nos lleva a ocupar otros espacios. ¿Cómo encontrar un balance para enfrentar este crecimiento poblacional que es natural con los procesos de conservación? Me parece que tu micro se apagó, ¿o soy yo? Sí, perdona, no. Coincido con yo en la educación. Yo soy una firme creyente que la educación empodera más a la gente, a las mujeres, a los hombres, en poder decidir mejor sobre su futuro. Una anécdota que tengo muy interesante es que, bueno, yo viví 4 años en Puerto Maldonado, y por supuesto que tomaba motocar y moto todo el tiempo, y a cada motocar y moto que subía les hacía la misma pregunta: ¿y de dónde vienes? ¿Y estás casado? ¿Y cuántos hijos tienes? Muchos se habían quedado o habían venido por madera, otros ya luego en la época minera estaban haciendo minería y decían: yo solo me voy a quedar hasta que tenga mi moto, hasta que tenga mi carro, hasta que tenga mi esto, ¿no? Tenían como una meta de obtener dinero para las personas que habían migrado. ¿Y cuántos hijos vas a tener? Es mi siguiente pregunta. ¿O tienes hijos? Y pensé que me iban a decir 4 o 5, como es el número en sus lugares de origen: Cusco, Puno, Apurímac, sobre todo venían varios de... y la respuesta era 1 o 2. ¿Y cuántos hijos tuvo tu papá? 4, 5. ¿Por qué? Porque necesitaba mano para la chacra. Pero en Maldonado ya no necesitan eso. Por lo tanto, dicen que es muy caro la manutención aquí, acá es más tranquilo, el clima es mejor, etcétera, a pesar que hace mucho calor. Entonces, el número de hijos y la migración y todo esto está de verdad bien ligado a la geografía del área, ¿no?
Bueno, la carretera es un gran incentivo para migrar y eso también impacta mucho en cuanto se deforesta. La educación puede producir que, como mencionó Joe, al principio cuando yo fui hace 30 años, todos los guías eran de Lima, los guías de turismo. Ahora todos los guías son locales, han estudiado en la escuela local, han practicado en los albergues y entonces ellos son más conscientes de que pueden obtener recursos o pueden vivir sin deforestar. No es el común de todos. La castaña en algún momento fue 30% de la actividad económica del lugar y todo el mundo protegía sus castañales grandemente. Eh, entonces, yo creo que si se mejora la educación, los proyectos que pueden tener eh, alternativas no destructivas del bosque, y si se reflexiona también sobre ahora, ¿qué es más importante? ¿Conservar 100 toneladas de carbono por hectárea y luego negociarla? ¿O destruirme 50 toneladas de carbono y dejar un bosque descremado? Y son también decisiones que el Estado tiene que tomar. Ya no es lo mismo hace 50 años, que de repente el carbono no tenía ningún valor o el cambio climático no estaba ni en nuestra agenda siquiera, y ahora son temas de los que hablamos, ¿no? Entonces, sí es importante. Y bueno, como siempre, el reto es crear alternativas económicas no destructivas, ¿no? Es un gran reto. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias por la forma en la que has aproximado tu respuesta o nos has dado tu respuesta, y creo que me da pie para pasar a algunas preguntas para Alberto, porque tienen que ver con temas económicos, ¿no? Una de las preguntas, y también como en casos anteriores voy a juntar varios de los comentarios y preguntas que están en el chat, está orientada a cuán grande puede ser el estímulo de formalizarme versus el incentivo, por ejemplo, de mantenerme diciendo que yo fuese un minero informal en esa condición y de esa manera me libro de, por ejemplo, de honrar o cumplir esos compromisos ambientales, o lo más evidente que es pagar impuestos, ¿no? Entonces esa sería una medida de orden económico probablemente. Junto a eso, también quisiera comentarte que uno de los participantes dice cuán cercana están estos esfuerzos de formalización a otras instituciones del Estado, tipo SUNAT, por ejemplo. Y lo tercero, ya que es un planteamiento más personal dentro de la línea económica, es el balance entre el beneficio que representa, hablando del Estado, ¿no? Formalizar a un minero, cuánta riqueza podría generar o beneficio, traerle un beneficio a estas personas versus lo que nos mencionaba Mónica hace un momento, el valor que tiene el bosque en sí mismo, ¿no? Cómo, nuevamente, cómo interactúan estas variables económicas en el proceso de formalización. Y gracias, Hugo. Interesantes las preguntas que en realidad tienen mucha relación entre ellas, porque yo diría que todo radica en el desarrollo sostenible de las actividades y en encontrar el equilibrio. Eh, Existe o ha existido muchas veces un rol muy fiscalizador o de perseguidor por parte del Estado a estas actividades mineras. Y creo que los esfuerzos que se han hecho para poder remediar las actividades mineras ilegales, sobre todo, han sido importantes. Pero creo que el reto ahora también es poder equiparar esas acciones hacia, digamos, acciones que realmente puedan promover la inserción hacia la actividad formal por parte del Estado. Es decir, es importante cambiar un poco la forma de trabajo a partir del acompañamiento. Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante en el desarrollo sostenible de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Y creo que ese rol de acompañamiento es fundamental. Solamente por darte un dato, o darles o compartirles un dato a todos, solo en el año 2019 la brecha entre lo producido y lo exportado representó 65 toneladas métricas finas de oro.
estamos hablando de cerca de más de 2.000 millones de dólares. O sea, no es un dato menor que de alguna u otra manera está en el mercado negro. Entonces, es importante justamente llegar a ese equilibrio de poder, digamos, tener este mecanismo de trazabilidad que nos va a ayudar a dos cosas. No solamente a identificar a los actores de la cadena de valor para poder saber quién es quién, sino también para conocer dónde se realizan estos principales enclaves mineros, dónde se encuentran ubicados. Entonces, y no solamente para controlar, sino también para acompañar, para insertarlos a la economía formal. Yo creo que esa es la mejor manera en virtud del cual el Estado, digamos, puede recaudar a partir de la actividad minera y puede destinar gran parte de esa recaudación a aspectos de remediación. Actualmente el Estado, digamos, genera, digamos, muchos mecanismos para poder tratar de remediar las actividades. Lo vemos a través de los mecanismos de pasivos ambientales, por ejemplo. Lo vemos también en acciones para contrarrestar las actividades mineras ilegales. Pero yo creo que el brazo de acompañamiento y de inserción a la economía formal es el brazo que realmente va a poder generar ese equilibrio en el gasto de, digamos, para poder compensar esta remediación ambiental que obviamente se genera como consecuencia de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. El compromiso de los mineros a partir de este acompañamiento va a ser muy importante. Imagínense, hasta el año 2016 solamente se habían formalizado 100 personas a nivel nacional. Del 2017 a la fecha tenemos cerca de 10.000 personas. Ojo, no es lo óptimo. Hay muchas oportunidades de mejora que debe tener este proceso, pero, digamos, cambiarle la cara a partir del acompañamiento y, digamos, a partir de ciertos esfuerzos importantes, nos ha permitido justamente esta inserción de este grupo de peruanos y peruanas que han hecho todo el esfuerzo para llegar a este logro. Así que creo que, digamos, en síntesis, el desarrollo sostenible no solamente es un concepto importante, sino también es un concepto que tiene que practicarse no solamente desde el usuario, sino también desde el Estado a partir del acompañamiento. Excelente. Muchísimas gracias, Alberto, por tu respuesta. Ya estamos en los últimos minutos de nuestro evento. Creo que ha sido, y estarán de acuerdo conmigo, súper, súper interesante y seguramente tendríamos material para seguir conversando. Yo creo que sí, Madre de Dios es uno de los departamentos que da para crear un espacio como este para que podamos seguir dialogando. Antes de terminar, quisiera invitar a nuestra presidenta, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, la doctora Nicole Bernex, para que nos dé algunas reflexiones finales. Doctora Bernex, por favor. Muchísimas gracias. Más que eso, yo quisiera agradecer de verdad. Me ha hecho pensar en muchas de las reflexiones y trabajos que se dieron en los primeros años de la sociedad. Muchísimas gracias, Joe, por tu pasión por nuestra Amazonia y esta continuidad en lo bueno y en lo malo, y han tenido y tienen problemas con la minería ilegal y con tanta inconsciencia que hay ante la Amazonia. Muchísimas gracias, Mónica, por su tenacidad, su pedagogía territorial. Nosotros los geógrafos hablamos de territorio vivo, biofísicamente hablando, y vivido desde las personas, sus percepciones, su imaginación, sus expectativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por compartir con nosotros este difícil reto, este camino de formalización y sus estrategias. Los tres en conjunto nos han mostrado cuán valioso es la continuidad. Yo desde 46 años, no seguramente que todos los días, y
no han sido y no son tan fáciles, pero una continuidad que significa también trabajo, un trabajo, esfuerzos interdisciplinares, pero también intersectoriales, entre actores, construcción de diálogo y cercanía. La cercanía es uno de los grandes retos que tenemos, pero muy importante. Y en fin, nos han mostrado que en el fondo de todo eso hay una ética, y una ética incontornable, valores profundos que nos unen. Y como Mónica mostró, este sol con el jaguar en 2018 me hizo pensar que ayer estaba mirando las monedas y me llamó la atención el sol de plata de 1869, donde hay una hermosa leyenda o frase en torno al sol: feliz y firme por la unión. Eso es lo importante y nos lo han demostrado los tres. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto con ustedes y saben que la Sociedad Geográfica de Lima, desde hace 133 años, es una institución abierta donde hay muchísimos docentes, maestros que nos siguen, jóvenes profesionales, y siempre aprendemos los unos de los otros. Muchísimas gracias por habernos dado este regalo de aprender más hoy día para amar más nuestra Amazonia. Y feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, Nicole. Gracias, Mónica. Gusto saludarte. Igualmente, Gracias. hasta luego. Gracias. Chao, Hugo. Muchísimas Gracias. gracias. Felicitaciones, Nos Alberto. vemos. Felicidades a Hugo, todos. qué Cuídense gusto mucho. saludarte. De Gracias. igual manera. Gracias. Mucho gusto. Nos vemos el próximo martes. Vamos a estar con el Museo de Agua y Tierra desde Cajamarca. Un abrazo a todos. Que tengan una muy feliz noche. Gracias.